La trilogía original de Star Wars es de lo mejor que le ha pasado al cine. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué la gente ama tanto esta trilogía? Pues hoy hablaremos de eso. Cabe mencionar que este video será una mezcla de momentos épicos, aciertos en el guión, producción y realización de esta gran trilogía. Ahora sí, sin más dilación, hoy te traigo 20 razones para amar la trilogía original de Star Wars. Esta es una nueva sección que estamos comenzando, donde repasamos las mejores sagas de la historia del cine. Ya hablamos hace unos videos de la trilogía del Señor de los Anillos y estoy atento a cualquier sugerencia por parte de ustedes. Así que si quieres que tu sugerencia aparezca en un próximo video de esta nueva sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. El plano inicial de Una Nueva Esperanza. En el cine hay algo que se llama la imagen de apertura. Es la primera escena o secuencia de la película. Esta debe resumir a la perfección a través de su imagen la esencia del filme. Y pues el plano inicial de Una Nueva Esperanza hace justamente eso. Te plantea la situación entre la rebelión y el imperio en una sola imagen. Una nave rebelde pequeña huyendo de un crucero imperial gigantesco. Sin un solo diálogo, Lucas te deja claro quién es David y quién es Goliat en este universo. Esto no solo sienta el tono de la cinta, sino que nos regala una de las postales más icónicas y revolucionarias del cine de ciencia ficción. 2. La batalla de Yavin. Una de las batallas más icónicas del cine y la más importante del universo Star Wars. Literalmente marca un antes y un después en esta saga. Lo genial de esta batalla y que también marca la parte final del arco de Luke en esta película es que él no era el designado para destruir la Estrella de la Muerte. Hubo más escuadrones que intentaron destruirla y fueron eliminados. El ver cómo van cayendo compañeros de Luke en unas secuencias de acción espectaculares mientras la Estrella de la Muerte se acerca cada vez más a la base rebelde te hace sentir una tensión real y asfixiante hasta que llega el momento de Luke, quien logra la hazaña guiado por Obi-Wan y gracias a la emocionante e inesperada intervención del Halcón Milenario. Un cierre redondo de esta película y que viéndolo hoy todavía emociona a cualquier fan de Star Wars. 3. La batalla de Hoth. Tal vez una de las secuencias más memorables de Star Wars es cuando las naves rebeldes hacen tropezar a los AT-AT en la famosa batalla de Hoth. Pero más allá de ese icónico momento, el combate en general es una locura. No solo a nivel de efectos visuales, sino también a nivel narrativo. Una invasión por parte del Imperio que se siente implacable y que parece casi ser el fin de la resistencia. Algo que ayuda a construir la tensión son los espacios cerrados donde se encuentran algunos personajes. Una auténtica carrera contra el reloj donde el Imperio logra imponerse. La llegada de Vader contrastando con lo blanco del fondo es simplemente cine. En general, todo ese primer acto es una locura y nos mostró por primera vez en la saga una batalla a gran escala sin necesidad de que sea el combate final que cierra la película. Sin dudas, una de las batallas más icónicas de la saga. 4. El entrenamiento con Yoda. Esta parte del episodio 5 entre Yoda y Luke es fundamental para la trama. Primero porque nos sacó de la dinámica de persecución constante y segundo porque permite que la película nos enseñe la verdadera filosofía y cultura de los Jedi, dejando claro que la fuerza no es solo un superpoder o algo así, sino una conexión espiritual profunda. Y lo más importante es que este entrenamiento es el motor de la evolución de Luke, quien pasa de ser un piloto impulsivo a un Padawan confrontando sus propios miedos. Momentos como en la cueva de Dagobah, donde Luke falla al enfrentarse a esa versión oscura de él, o la icónica escena donde Yoda levanta el X-Wing del pantano demostrando que el tamaño no importa. Son lecciones brutales de madurez para el personaje. Al final, esta relación con Yoda no solo enriquece el universo de la saga, sino que redefine por completo el viaje personal de Luke para convertirse en todo un maestro Jedi. 5. Yo soy tu padre. ¿Qué podemos decir del plot twist más famoso de la historia del cine? Un momentazo, una revelación que cambió para
para siempre el rumbo de esta saga, que la redefinió. Para que este momento fuera tan épico, se tuvo que recurrir a una idealización del padre de Luke, un Jedi traicionado por Vader, muy buen amigo de Obi-Wan. Casi nadie se esperaba una revelación así cuando se estrenó la película, y la historia detrás del personaje de Anakin fue tan bien construida que muchos pensaron que Vader estaba mintiendo. Fue una maniobra arriesgadísima por parte de George Lucas, quien incluso ocultó la frase real en el guión del rodaje para evitar filtraciones, y le salió perfecto, y eso nos dejó una de las escenas más memorables de la historia del cine. 6. El icónico "lo sé" de Han Solo. En el episodio 5, justo antes de que Han fuese congelado en carbonita, se dio uno de los momentos más auténticos de la saga. Lo brillante de esta escena es que originalmente el guión decía que Han debía responder al "te amo" de Leia con un clásico "yo también te amo". Sin embargo, Harrison Ford sintió que esa línea no encajaba con la esencia de su personaje, por lo que propuso cambiarla en pleno rodaje por el famoso "lo sé". Ese cambio de último minuto evitó el típico momento cliché romántico de Hollywood y resumió a la perfección la química real de la pareja, transformando una simple y triste despedida en una de las líneas más memorables de la historia del cine. 7. Los duelos entre Luke y Darth Vader. Mientras que el enfrentamiento de Vader contra Obi-Wan en el episodio 4 fue un choque algo plano y estático, los combates posteriores evolucionaron de forma brutal en coreografía y en su propuesta visual. Pero lo que realmente los hace legendarios es su relevancia directa en la trama. De ellos depende el destino de la galaxia. Tanto en Bespin como en la Estrella de la Muerte, el duelo de espadas es solo una excusa para plasmar el verdadero conflicto, el cual es psicológico y familiar. Conforme avanza la pelea, se va definiendo si Luke caerá al lado oscuro o logrará salvar a su padre. Estos son de los duelos con mayor carga emocional de la saga, y se convirtieron en los precursores que abrieron la puerta a que las peleas de sables de luz en la franquicia fueran cada vez más espectaculares visualmente. 8. La redención de Vader. El sacrificio final de Vader es uno de los momentos más icónicos del cine, el momento culmen de la saga. Lo interesante aquí es que Luke no termina cayendo en el lado oscuro para vencer al Imperio, sino que lo hizo manteniéndose firme en que todavía quedaba algo de humanidad dentro de su padre. Ver a Vader redimiéndose para salvar a su hijo no borra de golpe todo lo que hizo en el pasado, pero sí completa el arco del personaje al darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Es una secuencia brutal que demuestra que más allá de la acción, el núcleo de la trilogía original siempre giró en torno a ese instante en el que Anakin vuelve para cumplir su destino y destruir a los Sith. 9. La evolución de Luke Skywalker. El viaje de Luke es el corazón de la trilogía y uno de los mejores desarrollos de personaje de la historia del cine. Al principio lo conocemos como un chico inmaduro, bastante escéptico y sin un rumbo claro en la vida. Sin embargo, a través de la pérdida, los errores y un entrenamiento durísimo, vemos cómo el personaje cambia. Luke madura a través de un viaje emocional bastante desgastante. Esto hasta convertirse en el caballero Jedi disciplinado y sabio del episodio 6. Lo mejor de su arco es que su evolución no se mide por sus nuevas habilidades con la fuerza o con el sable de luz, sino por su autocontrol y compasión. Al final, pasar de ser un adolescente frustrado a salvar la galaxia mediante la madurez es lo que le convierte en uno de los mejores personajes de la historia. 10. La estructura narrativa de la trilogía. Otra razón de peso para amar esta trilogía es cómo plantea una macrohistoria perfecta dividida en 3 películas independientes, pero totalmente conectadas. Y esto es porque Lucas ya tenía en mente cómo iba a ser la historia desde un principio. Esto en vez de improvisar sobre la marcha como hacen muchas otras sagas. El viaje arranca en Una Nueva Esperanza, que hoy en día es el ejemplo perfecto en las escuelas de cine para explicar el viaje del héroe. Ese clásico relato donde un joven común deja su hogar para enfrentarse a lo desconocido. Al usar esta estructura narrativa tan humana, Lucas logra que nos encariñemos de inmediato con los personajes, sintiendo sus derrotas y victorias como propias. Ese fuerte lazo emocional es el que te atrapa desde el primer momento, así siendo casi imposible no mirar las 2 siguientes entregas, con una necesidad real de saber cómo va a terminar la historia de Luke y de la rebelión. 11. El dúo de R2-D2 y C-3PO. Es imposible pensar en la trilogía original sin la pareja de droides más famosa del cine. Su química es perfecta gracias al tremendo contraste de sus personalidades. Uno es un androide de protocolo con ansiedad crónica y el otro es un pequeño astromecánico audaz con un tremendo carisma. Más allá de ser los alivios cómicos indispensables para romper la tensión, su relevancia en la trama es enorme. Después de todo, con ellos empezó todo. Tienen
muchísimos momentos memorables, y ese carisma tan único hizo que el público les tomara un gran cariño, convirtiéndolos en uno de los grandes motivos por los que mucha gente ama esta trilogía. 12. La revolución de los efectos visuales. Otra razón casi obligatoria para amar esta trilogía es la brutal innovación tecnológica que cambió el cine para siempre. Como en los 70 no existían las herramientas para filmar esta escala de ciencia ficción, se tuvo que inventar todo desde cero, usando efectos prácticos. Ahí fue cuando George Lucas dijo: nadie puede hacerlo, pues lo haré yo mismo. Así que fundó Industrial Light and Magic y cambió el cine para siempre. El uso de maquetas detalladas, disfraces reales, fondos pintados a mano y cámaras controladas por computadora no solo fue un avance técnico increíble, sino que benefició directamente al relato de la historia. Al hacer que el espacio, las naves y las criaturas se sintieran tan reales, el espectador pudo sumergirse por completo en este universo. Star Wars obligó a la industria a dar un salto gigante hacia el futuro y demostró que esa artesanía visual que Lucas y su equipo habían creado podía hacer lo imposible posible. 13. El personaje de Leia. Leia rompió con todos los moldes de la época y se consolidó como una de las primeras y más icónicas figuras femeninas en la historia del cine. Lo mejor de ella es lo bien construida que está. Lejos de ser la típica damisela en apuros, es una gran líder política, una buena estratega militar y el verdadero corazón detrás de la rebelión. Desde su primera escena le vemos plantándole cara a Darth Vader, demostrando un carácter indomable que equilibra a la perfección al trío de oro de esta trilogía. Al final, eso que la hace especial viene de su intelecto, su valentía y su inquebrantable sentido del deber, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo escribir a una heroína legendaria. 14. La música de John Williams. Es imposible entender el impacto de Star Wars sin su banda sonora. Lo que hizo John Williams directamente fue cine, dándole a la saga una escala épica instantánea a través de las melodías que hoy todo el mundo conoce. La música no es un simple fondo, sino que define la identidad de cada rincón de la galaxia. Tenemos grandes temas musicales como la imponente Marcha Imperial de Darth Vader, el mítico y nostálgico Binary Sunset, el tan emotivo tema de Leia, el tema principal de la saga, o la pegajosa melodía de la cantina de Mos Eisley. Estos temas son los que realmente guían tus emociones. Al final, es esta genialidad musical la que eleva la historia y hace que cada escena se te quede grabada en la memoria para siempre. 15. La fotografía de la trilogía. Visualmente, las películas originales son una obra de arte que sabe usar la cámara para potenciar cada emoción, logrando una estética brutal tanto en los momentos más desgarradores como en los más épicos. Su genialidad recae en cómo equilibra la crudeza de la guerra con encuadres cargados de simbolismo. Por eso, varios de sus planos han quedado grabados de forma legendaria en el imaginario colectivo, desde Luke observando el doble amanecer en Tatooine hasta la pelea en Bespin entre padre e hijo. Al final, la fotografía no se limita a filmar lo que está pasando, sino que crea postales cinematográficas que por sí solas te transmiten todo el peso de la historia y son recordadas para siempre. 16. El dúo de Han Solo y Chewbacca. El dúo de Han y Chewie es una de las parejas más icónicas y queridas del cine. Su dinámica funciona a la perfección porque equilibra la historia. Mientras Han es un contrabandista rudo y altanero, Chewbacca es la lealtad personificada y la fuerza bruta. A nivel narrativo, su química en pantalla es brutal, demostrando una complicidad tremenda a pesar de hablar dos idiomas diferentes. Ellos representan el lado más callejero de la galaxia, funcionando como el contraste ideal para el misticismo de los Jedi y la formalidad de la Alianza Rebelde. Son los outsiders de la historia, los que se ensucian las manos para que los héroes puedan ganar. Al final, su amistad es tan sincera que nos recuerda que en este universo la lealtad vale más que cualquier recompensa. 17. El diseño de personaje de Darth Vader. Visualmente, Vader es muy imponente y su figura trascendió por completo a la pantalla, convirtiéndose en un icono cultural reconocible en cualquier rincón del mundo. Incluso se le reconoce solo con escuchar su mítica respiración. Sin embargo, lo más brutal de su apariencia es el trasfondo trágico de su armadura, la cual fue diseñada para ser incómoda y dolorosa por orden expresa del emperador. Palpatine quería que el traje limitara sus movimientos y le causara un sufrimiento físico constante, usando ese dolor para alimentar su odio y mantenerlo atado al lado oscuro. Al final, ese traje no solo es imponente, sino que es la representación perfecta de un monstruo atrapado en su propia prisión. 18. El elenco de la trilogía. Una de las mayores virtudes de estas películas es el tremendo acierto que supuso la elección de su reparto.
reparto, logrando un equilibrio perfecto entre caras nuevas y leyendas de la actuación. Por un lado tenemos actores que eran casi desconocidos en su momento, como Mark Hamill, Harrison Ford o Carrie Fisher. El trabajo de estos tres actores en esta saga le dio una autenticidad única al trío protagónico, permitiendo que el público viera a los personajes y no a las estrellas de Hollywood detrás de ello. Por otro lado, teníamos la presencia de actores ya consagrados y respetadísimos, como Alec Guinness y Peter Cushing, quienes le aportaron una enorme credibilidad, madurez y peso dramático a un universo que en papeles parecía una apuesta arriesgada. Al final, esa dinámica que se creó en el elenco al momento de la puesta en escena fue clave para que esta trilogía funcionara. 19. Los conceptos y el misticismo de la trilogía. Más allá de los duelos de sables de luz o los combates entre la rebelión y el imperio, el verdadero motor que hace tan atractiva a la trilogía original es toda la mitología y misticismo que se construyó desde cero. Conceptos como la fuerza, los Jedi y el lado oscuro le dieron al universo una profundidad particular que la ciencia ficción de la época no solía tener. En lugar de explicarlo todo con tecnicismos científicos abstractos, George Lucas presentó estos elementos como una especie de leyenda ancestral y mística, logrando que la galaxia se sintiera viva y llena de secretos por descubrir. Fue precisamente ese trasfondo tan vasto e interesante el que capturó la imaginación del público y sembró las bases conceptuales para que años más tarde la saga se expandiera con la trilogía de precuelas. Esto para explorar los orígenes de la época dorada de los Jedi. 20. La importancia de George Lucas. George Lucas ha sido criticado muchas veces, yo el primero, sobre todo por cosas que pudo hacer mejor en la trilogía de precuelas. Sin embargo, en esta trilogía no le puedo poner ni un pero. Un trabajo espectacular, primero como director en Una Nueva Esperanza y luego como productor en las otras dos entregas. Y lo más valioso de su trabajo es que aunque El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi tuvieron directores, guionistas y directores de fotografía diferentes, la trilogía original funciona como una sola gran historia, gracias a la visión y el rumbo que planteó George Lucas. Él fue importantísimo para que, a pesar de los cambios en el equipo técnico detrás de cámaras, la trilogía mantuviera su esencia, su tono y su identidad a lo largo de todas las entregas. Su capacidad para mantener el timón de su propia obra fue vital. Sin esa obsesión de proteger su idea, la franquicia se habría fragmentado en 3 películas sueltas, en lugar de convertirse en la trilogía más cohesionada de la historia del cine. Y bueno, estas fueron 20 razones para amar la trilogía original de Star Wars. Ahora, quiero que me comentes, ¿qué es lo que más te gustó de esta trilogía? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 razones para amar la trilogía original de Star Wars. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.